irnos directamente a trabajar. Les cuento un poquito cómo nos organizamos en lo que nos queda antes del parcial 2. ¿Sí? La clase de hoy vamos a trabajar con la primera clase que vamos a trabajar juntos de programas orientados al proceso de una cadena de caracteres, que es el problema que en general se evalúa en el parcial 2 y que a priori se va a evaluar en el parcial 2, con lo cual en la clase de hoy empezamos a trabajar el tema que se va a evaluar en el parcial 2. Ayer, Agustina, y no me acuerdo si alguien más, me había preguntado en la clase de tutoría por algunos ejercicios que ya andan pululando en las guías, ¿sí? De tipo parcial 2. Nosotros vamos a tener la clase de hoy en donde vamos a poner en práctica una suerte de plantilla, una estructura general para enfrentar los problemas de este tipo, y que a partir de la clase de hoy vamos a usar siempre para los problemas de este tipo. O sea que cuando yo tenga que recorrer una cadena de caracteres, no tengo que ponerme a pensar cómo lo hago. La idea es tener una suerte de template, una suerte de plantilla prearmada, en donde la idea general de cómo recorre una cadena de caracteres esté clara y funcione siempre de la misma forma. Y a partir de ahí vamos a empezar a resolver cuestiones puntuales. Hoy nos vamos a meter con algunas cuestiones, a lo mejor no tan complicadas, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ir sobre los puntos más complicados que pueden llegar a aparecer en un parcial, ¿sí? La clase siguiente voy a hacer yo un ejercicio tipo parcial y el último jueves, antes del parcial, vamos a hacer un simulacro. O sea que fíjense que la idea es mantenernos en la línea de lo mismo que hicimos para el parcial 1. ¿Sí? Y a medida que vayamos trabajando estos temas, les voy a ir contando qué es lo que se espera que ustedes hagan en el parcial, el día del parcial número 2. ¿Sí? Que alguien me había preguntado hace un ratito, es el 3 de julio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, no, todo perfecto. Buenísimo. Me está titilando esto, ¿qué pasa? No entiendo. Tengo el chat, participantes acá. Bueno, no importa. Arranquemos entonces con esto que tenía planeado. Antes. La clase pasada nosotros llegamos a plantear una solución a un problema, ¿sí? Pero no lo llegamos a codificar. Yo les subí la pizarra y les subí el código de esa solución. Porque creo que era Agustina que me había dicho que había algunas cosas que por ahí no estaban tan claros. Entonces, la pregunta es, si vieron ese código y tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Si no, ya me mudo directamente al tema de la clase de hoy que me interesa, que es el tema del proceso de texto. ¿No hay? Bien. Les comparto entonces la pantalla. Y acá tenemos, déjenme que me voy a abrir, espérate porque el mouse este quedó súper lento. Ahí está. Acá tenemos entonces un ejemplo de enunciado de ejercicio de proceso de caracteres. Ejemplo de enunciado del que se van a tener que acordar porque los enunciados de los problemas que vamos a ver durante junio van a ser similares a este. Entonces va a haber algunas cuestiones de este ejemplo de enunciado que vamos a tener que revisar y que vamos a tener que tratar de ir aprendiendo a detectar o aprendiendo a comentar. Por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta o me quieren detener por alguna razón, prenden el micrófono y me avisan, ¿sí? Yo ahí me abrí el chat, pero por ahí, como estoy mirando la otra pantalla, no se me pierde. Bien. Entonces, déjenme que me ponga esto como para resaltar un poquito. Y acá. Dice, ¿cómo dice el enunciado? Dice, se requiere un programa que permite ingresar un texto por teclado, ¿sí? Ahí ya tenemos una primera pauta de lo que vamos a tener que hacer. Esto implica que el ingreso del texto va a ser ingresado todo una vez, como una cadena de caracteres.
sea que el input de este programa va a ser un input que va a pedir la lectura de una cadena de caracteres, ¿sí? Y se va a leer todo junto. Las palabras están separadas por uno o más espacios en blanco y el texto termina con punto, ¿sí? Fíjense que el hecho de que aparece el concepto de palabras y aparece el concepto de separado por uno o más espacios en blanco, difiere este tipo de problemas de los problemas que habíamos analizado con secuencia de caracteres para el parcial 1. ¿Por qué? Porque en el problema que habíamos analizado para la secuencia de caracteres para el parcial 1 era como que analizábamos una sola palabra. O sea, analizábamos un solo fragmento de texto sin divisiones internas. Y entonces todo lo que podía llegar a aparecer era una sola conteo, un solo proceso, un solo recorrido, y no había en ningún momento que cortar dentro del procesamiento para dividir si estoy contando un token o si estoy recorriendo un token. Eso es una de las cosas que vamos a tener que hacer en este tipo de ejercicios y que es lo que se va a evaluar en el parcial 2, ¿sí? Y después dice, el texto termina con punto, ¿sí? Y ya en un ratito vamos a ver por qué es importante esto de que el texto termine con punto, ¿sí? Y qué nos cambia en esta suerte de enunciado o plantilla que vamos a armar. Después dice, una vez que se entendió esa parte, que esta parte de acá va a ser siempre igual, para todos los ejercicios que hagamos de este tipo, esta parte de acá arriba va a ser siempre igual, con alguno u otro firulete, pero va a ser siempre igual. Lo que dice abajo dice es, determinar la cantidad de palabras del texto, ¿sí? El promedio de letras por palabra y el promedio de vocales por palabra. Y después dice, determinar la cantidad de palabras que contuvieron al menos una vez la secuencia LO de caracteres. Entonces, la idea es trabajar esto. Yo no sé si vamos a llegar a ver todo hoy, ¿sí? Ahí voy, Brian, ahí voy. Yo no sé si vamos a llegar a ver todo esto hoy, pero insisto, organicen sus ideas, organicen su mente, enfoquen y prevean el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es tener escrito como en fibra en una hoja de papel una plantilla de estructura de programación para este tipo de problemas que haga que después, si ustedes tienen que volver a arrancar con un problema de este tipo, no tengan que volver a arrancar con la pantalla en blanco, porque hay un cierto conjunto de cosas que saben que van a ser siempre igual. Y después de hacer 2, 3, 4 ejercicios, deberían empezar a ser automáticas. O sea, ¿qué quiero decir con ser automáticas? No debería hacer falta que lo piensen tanto, ¿sí? Para armar esa estructura general. Ese es mi objetivo fundamental de la clase de hoy. Como lo del menú, por ejemplo, Martina, ¿sí? Como lo del menú, por ejemplo, si ustedes piensan en el menú de opciones, ¿sí? El menú de opciones es algo que en la primera clase nos costó mucho y a partir de que fuimos haciendo más menú de opciones, ¿sí? Es como que se fue haciendo más simple, ¿sí? Bueno, la idea es que ahora trabajemos o logremos una estructura de ese nivel de automatización para el proceso de cadena de caracteres, y ese va a ser mi objetivo fundamental de la clase de hoy. Si yo no termino de ver todos los puntos que propongo en la clase de hoy, no me importa, porque los terminemos de ver la clase que viene. Pero mi objetivo fundamental es que ustedes entiendan cómo trabajar estos ejercicios de cadena de caracteres y a dónde tengo que pensar cada cosa. Porque una vez que planteemos esa plantilla inicial, ¿sí? Ya van a ver que no tengo que pensar en todo el algoritmo cada vez. Solo me tengo que preocupar de qué hago en esta parte y qué hago en esta parte, ¿sí? Pero todo el resto del algoritmo no cambia, es siempre similar, ¿sí? Ahí voy. Bueno, a ver, Melanie, en teoría no la deberías poder tener. En teoría, después de hacer 5, 10 ejercicios durante el mes de este mismo tipo, debería ser medianamente automática, ¿sí? Esta plantilla te debería salir de memoria, aunque no estoy diciendo que tengan que estudiar esto de memoria. O sea, no estoy diciendo que tengan que estudiar esto de memoria. Simplemente digo que si hay un tipo de ejercicios que lo vamos a estar practicando durante todo el mes y que durante todo el mes estoy diciendo que la estructura general del ejercicio va a ser la misma, y después de hacer 2 o 3, es como dijo Martina del menú de opciones, es como que ya entendés cuál es la estructura general, ¿sí? Ahora bien,
no vamos a estar en la casa de cada uno de ustedes. Así que yo siempre me aseguro de decirlo a esto, porque no quiero que después pase como que, oh, no se dio cuenta, pero yo la plantilla la tengo escrita. La estrategia pasa por el lado de ustedes. ¿Sí? Yo insisto en que si realmente hacen ejercicios después de que veamos la plantilla que yo les voy a mostrar, esto debería automatizarse. ¿Sí? Y si no hacen ejercicios, por más que tengan la plantilla, no van a saber qué hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad para el parcial que es del 3 de junio. ¿Sí? Así que bueno, arranquemos. Cuando nosotros tenemos, supongamos que nosotros tenemos un texto, ¿sí? Muy grande eso, texto normal. Este es un texto de prueba, ¿sí? Punto. Este es nuestro texto, ¿sí? El texto que el usuario ingresa es este. ¿Cuál es la idea de trabajo que nosotros tenemos que lograr? ¿O cuál es el proceso que nosotros tenemos que lograr para con este texto? La idea de recorrer este texto carácter por carácter, teniéndolo todo en una variable, ¿sí? Parte de, o sea, supongamos que nosotros vamos a tener una variable llamada cadena, que contiene este texto. Y a esta variable la tengo que recorrer carácter por carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a necesitar un ciclo. Ya voy poniendo el nombre del ciclo acá, porque la mayoría, cuando yo digo ciclo, si tengo que recorrer esta secuencia, la mayoría estará pensando en un ciclo for, porque ya conocemos de antemano cuántos caracteres tiene esta secuencia, ¿sí? Y la idea es que este ciclo for tenga en cada vuelta, ¿sí? En la variable, llámenle como quieran, ¿sí? Yo normalmente le llamo a esta variable car, o llamar a esta variable letra. Otros le suelen llamar a esta variable C por carácter o L por letra, ¿sí? El nombre que quieran, no importa cómo se llame la variable, pero la realidad es que esa variable en la primera vuelta del ciclo va a tener la E, en la segunda vuelta del ciclo va a tener la S, ¿sí? O sea, esto va a ser la vuelta 0, esto va a ser la vuelta 1, en la vuelta 2 va a tener la T, en la vuelta 3, perdón, en la vuelta 3 va a tener la E, 2, 3, y me importa mucho esto. Y en la vuelta 4 va a tener este espacio en blanco que viene después de la E. Y de esa manera va a continuar hasta llegar al final de la cadena. Entonces, mis procesos, ¿qué reciben? Mis procesos, o lo que yo voy a tener que trabajar, lo que reciben como entrada es esa variable car, ¿sí? A partir de la cual yo voy a tener que trabajar y voy a tener que pensar en términos de cómo resuelvo lo que me pide el enunciado. Y les aseguro que con esta primera postulado de acá arriba, que es determinar la cantidad de palabras del texto, ya tenemos resuelto, ¿sí? Una buena parte de la plantilla que vamos a necesitar. Entonces, la idea es que, yo ahora me voy a pasar a otra pizarra, ¿sí? Pero la idea es que vamos a dejar esta pizarra para agregar alguna prueba o alguna validación que queramos hacer, pero la idea es que nos vamos a enfocar primero en esto que me pide acá, que es contar, ¿sí? La cantidad de palabras del texto. Y con eso ya vamos a poder plantear la estructura general que a mí me importa trabajar. Entonces, bien, vamos con lo que sigue, ¿sí? Si nosotros decimos que queremos contar la cantidad de palabras del texto, ¿qué voy a necesitar sí o sí en este programa? Ya ese primer postulado me está dando una pauta de lo que voy a necesitar, que además después van a venir muchos más. ¿Qué voy a necesitar sí o sí? Un contador, exactamente. Entonces, lo primero que vamos a encontrar siempre en este tipo de programas es un sector al inicio del programa en donde vamos a inicializar contadores, acumuladores, banderas, ¿sí? Que vamos a requerir en estos programas. Entonces, siempre en este tipo de programas vamos a tener un sector, ¿sí? De inicialización. Y esto
es parte de la plantilla. En este momento lo que vamos a iniciar es el contador de palabras, ¿sí? Cepal igual a 0. ¿Sí? Y por ahora no tenemos más que eso. ¿Cuál será el segundo paso? ¿Qué voy a tener que hacer siempre? ¿Qué me dice el enunciado que tengo que hacer? Si yo me vuelvo acá y pienso en el enunciado, ¿qué me dice el enunciado? Un programa que permita ingresar un texto por teclado. Entonces, ¿qué me pide el enunciado que yo haga? ¿Cuál será el segundo paso obligatorio para trabajar acá? Sí, Felipe, vamos a necesitar el contador de letras, pero ya llega. ¿Sí? Yo quiero ir primero por lo primero, y cuando caiga o sea necesario el contador de letras, lo agregamos. Está evidente que lo vamos a necesitar porque en el segundo punto me pide el contador de letras, ¿sí? Pero yo creo que quizás lo necesitemos antes todavía del contador de letras que me pide el segundo punto para el promedio, ¿sí? Por eso, ahí vamos. Lo que voy a necesitar obligatoriamente hacer después, ¿sí? Es leer la cadena de caracteres. Entonces, voy a tener en realidad dos tareas, que la segunda es opcional y depende del enunciado. La primera de las tareas es efectivamente leer la cadena de caracteres. Cadena. ¿Cuál va a ser la segunda de las tareas? Yo es algo que ya les conté antes del parcial pasado, que podían hacer para evitar trabajar con mayúsculas y minúsculas por separado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Si el enunciado, en todo el enunciado, no hay ningún pedido, ningún tratamiento especial de mayúsculas, minúsculas, yo puedo, como ahí puso Agustín, ¿sí? Transformar la cadena en minúsculas y entonces asumir que todos los caracteres de la cadena son letras minúsculas para todo lo otro que necesito. Eso hace que mucho de lo que tengo que programar después se haga más simple. ¿Sí? Entonces, bien, la lectura viene pegada de la transformación de la cadena en minúsculas. ¿Sí? Cadena igual cadena punto lower. Y los paréntesis que no hay que olvidar. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos la transformación en minúscula. Voy a poner en rojo acá. ¿Sí? Solo si no requiero control de mayúsculas minúsculas. Bien. Después de esto, ¿qué vamos a tener que hacer? Después de esto viene el recorrido, después de esto viene el ciclo. ¿Sí? Fíjense cómo ya vamos marcando algunos sectores en esa plantilla que yo les decía. Yo les dije, esta parte de acá, que es la inicialización, ¿sí?, de contadores y acumuladores, es parte que va a tener nuestra plantilla, y esta parte de acá, que es la lectura, ¿sí?, leer texto, es parte de nuestra plantilla. ¿Sí? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue otra parte crítica de nuestra plantilla, que es recorrer, ¿sí?, ese texto carácter por carácter. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Y bueno, la forma que yo voy a utilizar es poner for char in cadena. ¿Sí? Este esquema es el esquema que utilizo, que está explicado en la ficha, digamos, ¿sí?, y que me va a permitir tener un flujo de entrada en todo el proceso interno de este ciclo, ¿sí?, en donde en cada vuelta del ciclo vaya cayendo la siguiente letra de la cadena, desde la primera letra hasta el punto del final. Todas las letras van a caer
en esta suerte de estructura que vamos a tener que armar, ¿sí? Una por vez, ¿sí? Y allí es donde nosotros vamos a tener que trabajar. Este recorrido, ¿sí? Este hecho de recorrer, es parte también de nuestra plantilla. ¿Sí? Bien. A partir de ahí, entonces, este ciclo, ¿sí? Bueno, viene para acá, ¿sí? Y lo que tengo acá entonces es que cada vez que entro por acá, lo que entra es el siguiente carácter de la cadena o del texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, lo pueden hacer perfecto, Victoria. Pasa que en el diagrama yo no puedo escribir todo eso todo junto. Pero si ustedes quieren usar el lower, pueden poner input, el mensaje, y al final del input poner punto, lower y paréntesis, y eso ya les devuelve la cadena que se leyó en minúsculas. Siempre teniendo en cuenta que eso lo pueden hacer sí y solo sí, no hay ningún punto que diga contar la cantidad de mayúsculas del texto. ¿Sí? O contar la cantidad de minúsculas del texto. Siempre y cuando no haya ningún punto que trabaje sobre eso, pueden hacerlo y lo pueden hacer todo en una sola línea de código, no hay problema con eso. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener acá dentro? El problema que vamos a tener acá dentro es que si nosotros tenemos una cadena de prueba, ¿sí? Cadena de prueba. Si nosotros tenemos una cadena de prueba, ¿sí? Lo que en realidad me faltó acá escribir el punto, lo que a nosotros nos va a interesar es poder determinar si estoy recorriendo una palabra, o sea, si estoy dentro de una palabra, o si estoy al final de una palabra. Y ustedes, ¿por qué les parece que me va a interesar saber eso? Como primera regla fundamental dentro del recorrido. ¿Por qué les parece que me interesa saber eso? Porque te pide la cantidad de letras, de palabras, perdón. Bien, Valentino, o sea, este punto, ¿sí? Sería donde yo, por ahora, para lo que hasta ahora necesito, haría el contador más uno, ¿sí? Pero uno diría, bueno, pero podés poner directamente una condición que diga si es igual espacio, contá más uno, y ya, ¿sí? Pero eso no necesariamente estaría contando palabras. En realidad, la problemática es un poquito más profunda que solo el contador de palabras que yo planteo como primer ejercicio. La problemática tiene que ver con que la mayoría de los ejercicios de este tipo va a ser preguntas de esta forma. Y fíjense que me quedo hasta ahí, ¿no? La cantidad de palabras que. La cantidad de palabras que. ¿Y qué sigue después del qué? Cumplen con una condición. Entonces, yo voy a necesitar, ¿sí?, que cumplen una condición. Entonces, yo voy a necesitar en mi código tener ese espacio. Es buenísima, Agustín, esa, pero yo quiero que caiga de maduro, así que ya vamos a dejar que caiga de maduro eso y vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Sí? Vamos primero con la básica y después vamos con los casos truchos. Pero sí, es excelente ese paso. ¿Sí? Pero lo que voy es, yo quiero tener un lugar en donde poder evaluar si la palabra que acaba de terminar cumplió
la condición que estoy pretendiendo contar. Entonces, independientemente de que cuando estoy en un espacio pueda contar o no una palabra, en realidad, cuando yo estoy entre palabras, cuando yo estoy al final de una palabra y antes de empezar la que continúa, es el momento en donde yo voy a tener que determinar todo lo que pasó o no pasó con la palabra que acaba de terminar. Porque, como ya lo vimos en otro ejercicio que yo se los mostré, cuando a mí me dicen, tenés que procesar esta secuencia, yo no sé cuándo termina, pero cuando termine me tenés que decir si cumplió cierta condición. La única manera de lograr eso es, mientras estoy siguiendo la secuencia, prender o apagar banderas, y cuando la secuencia terminó, ver en qué estado quedaron las banderas y en ese caso contar o no contar de acuerdo a lo que corresponde. Esta parte es fundamental. Si ustedes entienden esta primera división fundamental que voy a tener adentro del proceso del ciclo, entre el proceso cuando estoy recorriendo una palabra y el proceso cuando estoy entre palabras, ¿sí? Todo lo demás yo lo puedo pensar en términos de esos dos lugares, pero tengo que entender esta lógica fundamental de por qué me hace falta saber en dónde estoy parado en cada momento, ¿sí? ¿Y eso cómo lo podemos resolver? ¿Cómo resolvemos acá dentro del ciclo en donde vengo con cada carácter si estoy dentro de una palabra o estoy al final de una palabra? ¿Qué les parece? ¿Va bien que acá voy a tener un rombo? Porque voy a querer dos Entonces caminos. ya lo llevaron arriba. No, no. ¿O? Ya lo dieron a buscar. Elías, te queda el micrófono abierto. Sí. Bueno, está arriba en la plancha, en la paja. Está toda la papa en la mesa. Ah, poneme. ¿Qué dice Jos? Sí, ya te dice Jos. Ah, no sé. Bueno. Lautaro, decime. Lautaro. Ah, bueno, habrá sido un error. Lautaro había levantado la mano, pero habrá sido un error. Lo que plantea Santiago es verdad. Si yo llegué a un espacio, terminó una palabra. ¿Sí? Lo que plantea Francisco, ¿sí? También es verdad. Pero vamos por la versión, por el caso feliz, y después analizamos los problemas que pueden ocurrir, ¿sí? Y agregamos el código que haga falta para los problemas que puedan ocurrir. Pero vamos a resolver primero el caso feliz. ¿Estamos de acuerdo, Francisco? ¿Sí? Lo que plantea Francisco va en línea con lo que dice Agustín. Ese va a ser nuestro desafío para después resolver el problema. Pero vamos primero por el caso feliz. Supongamos que solo hay un espacio, ¿sí? Con lo cual, si solo hay un espacio entre palabras, lo anterior sí o sí es una letra o alguno de los caracteres que forman parte de la palabra, porque ni siquiera está obligado este planteo a que lo anterior sea una letra. Fíjense cómo dice el enunciado. El enunciado dice, las palabras están separadas por uno o más espacios. Supongamos que no dice más, ¿sí? Supongamos que dejemos esta parte para más adelante. Las palabras están separadas por un espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un signo de admiración es parte de una palabra. Un signo de pregunta, una coma, un punto y coma, son todos parte de una palabra. Un guión, un dígito, todo es parte de una palabra. Letra o no letra es parte de una palabra. Para este proceso, para este enunciado, debe ser tomado como parte de la palabra. Si usted me dice, ¿cuál es el promedio de letras por palabra? Y el signo de admiración es una letra más de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya, quizás la forma más correcta de escribir esto hubiera sido decir cuál es el promedio de caracteres por palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo todo el abanico de signos de puntuación para dividir palabras. Pero bueno, eso es una cuestión de simplificar la historia y nada más. ¿Sí? Así que por lo pronto me voy a quedar con la idea de que el espacio, ¿sí?, es el que me define. Entonces, si el espacio es el que me define, yo, mientras el carácter que llega sea distinto de un espacio en blanco,
Lo dibujo así solamente para que queden claro que ahí hay un espacio en blanco y no parezcan las dos comitas solas, ¿no? ¿Sí? Cuando pongan el código no voy a tener un carácter que sea la B tachada, no existe eso en el código, ¿sí? Simplemente es para que quede claro que hay un espacio en blanco, ¿sí? Entonces, mientras el carácter sea distinto de un espacio en blanco, de este lado que voy a tener y de este lado que voy a tener, y esto también es una parte fundamental de la plantilla. Cuando el carácter sea distinto de espacio en blanco, de este lado yo sé que estoy recorriendo, vamos a llamar así, recorriendo ¿sí? Una palabra. ¿Esto se entiende? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi carácter, ¿sí? Está ahí, o ahí, o acá, o acá, pero que estoy dentro de una palabra. ¿Está claro eso? ¿Se puede ver? ¿Sí o no? ¿Sí? Exactamente. Si yo vengo de este otro lado, esto es distinto de espacio en blanco, Martina. ¿Sí? Dije que la B esa tachada no existe como carácter, es simplemente ahí lo puse así como para que quede claro que hay un espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, si estoy de este lado, ¿qué quiere decir? Que el carácter es un espacio en blanco. ¿Sí? Buena esa también, Brian. Buenísima esa. ¿Sí? Ahí, ¿qué tendremos? ¿Me alcanza solo con esto o no? Ya después lo analizamos también a eso, Brian. Pero es correcto tu planteo, completamente correcto. Pero si estoy de este lado, ¿sí? ¿Qué puedo decir si estoy de este lado? Exactamente. Si estoy de este lado, sé que estoy entre palabras o al final de una palabra. ¿Sí? Entonces, esto también es parte de de nuestro código genérico, digamos. ¿Sí? Entonces, bien, vamos por la versión absoluta. Ya sé que hay muchos, ya me estuvieron tirando ideas, ya me estuvieron adelantando, digamos, ya me estuvieron spoileando lo que sigue. Está todo bien, me parece bárbaro. Si realmente se fueron dando cuenta de esos problemas que vamos a enfrentar en un ratito, me parece buenísimo, ¿sí? Pero yo quiero que charlemos, ¿sí? Acerca de que pongamos esto en código, ¿sí? Vayamos planteando esta suerte de plantilla y vayamos viendo que yo puedo construir estos programas planteando la plantilla inicial y ir agregándole después lo que me hace falta. Y eso es lo que intento, ¿sí? Construir con ustedes. Benjamín. Pueden estar separados por uno o más espacios en blanco, así que si cada espacio define que termine una palabra, hay dos palabras separadas por dos espacios, se van a contar dos palabras en vez de una. Otro spoiler, ¿sí? Y es lo mismo que estoy diciendo hasta ahora. Vamos primero por el caso feliz. ¿Es correcto eso, Benjamín? ¿Sí? De la misma manera que ya lo había planteado Agustín antes y que, bueno, Santiago y Matías plantearon lo de la palabra del final y Máximo también. O sea, todo esto está correcto, está perfecto. Pero a mí no, porque ¿qué pasa? Yo les podría venir y escribir directamente acá la condición como está en la ficha, o como la vieron con el profe Silvio. Pero yo lo que quiero es que ustedes piensen qué es lo que está ahí adentro y qué pasa si no lo pongo. ¿Y cuál es el defecto que veo si no lo pongo? Entonces, ya vamos a ir agregando todas esas particularidades y vamos a controlar todos los casos posibles. Pero déjenme llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clase que viene, yo no voy a volver a hacer esto. La clase que viene yo me voy a centrar a programar o a desarrollar, ¿sí? Un par de postulados, un par de 3, 4 cosas, ¿sí? Bien complejas para resolver con este tipo de ejercicios. Y esto lo voy a traer hecho. Y yo no les voy a contestar si va el espacio o el punto. Entonces hoy dediquemos la cabeza a ver realmente por qué va cada cosa donde va. ¿Sí? Sí, vamos lentos, vamos lentos.
¿sí? Pero yo llego bien al parcial, ¿sí? Después habrá que ver cada uno de ustedes, si quieren ir más rápido, cómo llegan y qué notas se sacan, ¿sí? Bien. Lo que voy a hacer por ahora acá es simplemente decir contador de palabras más igual 1, ¿sí? Y por ahora no voy a hacer más nada en esta estructura, ¿sí? Y simplemente lo voy a dejar así. Esto termina. Voy a venir por acá. Y acá que me hace falta, ¿sí? Mostrar ese contador de palabras. Si yo quiero un programa que solo trabaje con el primer punto, con esto tengo el problema resuelto. No es la versión final o definitiva de la plantilla, ¿sí? Gente, ¿ustedes están en la clase o no? O sea, ¿ustedes van viendo los chats de sus otros compañeros? ¿O está codificando cada uno su versión y entonces cuando les surge un problema vienen y lo ponen en el chat? Porque realmente es lo mismo que pasó los otros días en el parcial, ¿sí? ¿Ustedes me están siguiendo a mí o están haciendo su versión de este problema y cuando les... que si ingresamos 2 espacios se va a romper, pero quiero que vean cuándo se rompe, ¿sí? Sinceramente no quiero tener mala onda, pero se hace difícil cuando vuelven a preguntar lo mismo, ¿sí? N veces, ¿sí? Se hace un poco complicado mantener buena onda, digamos, ¿sí? Ya voy a llegar a esa parte, todavía no pude, ¿sí? Codificar ni siquiera esta versión inicial que está mal, pero quiero que vean por qué está mal, ¿sí? Entonces, y quiero que vean cuáles son los problemas que ocurren por lo cual esta versión está mal, ¿sí? Entonces, denme tiempo a hacer eso, por favor. Dejamos así, ¿no contaría una palabra en cada letra? No, porque fíjate, en realidad lo que estaría contando en este caso Juan Cruz es una palabra en cada espacio, ¿sí? Sí, por ahora lo que está contando es una palabra en cada espacio, pero dentro de mi explicación de lo que yo quiero armar acá, que es todo lo que esté dentro de la palabra viene por este lado y todo lo que esté al final de la palabra viene por este lado, cada vez que voy al final de la palabra cuento una palabra, ¿sí? Y por ahora lo voy a dejar de esa forma. Y ahora después vamos a ver qué controles o qué extra vamos a tener que agregar para que esto funcione, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, bueno, yo ahora vamos a arrancar a codificar esto. No. Ejemplo, letras 2K6. Y vamos a comenzar rápidamente a poner en código, ¿sí? Esto que tenemos acá. Bien. Como cuesta cuando pasó. Ahí vamos, new Python file. Primer ejemplo, letras. Bien. Bueno, después arrancamos, print, ejercicio, perdón, vamos a hacer las cosas bien, def principal, dos puntos, print, ejercicio de letras, proceso de texto, 1. Y acá arrancamos, ¿sí?
sector de inicialización de contadores y acumuladores y banderas. ¿Sí? Y por ahora, contador, palabras, igual a 0. Y por ahora no tengo más nada ahí. ¿Sí? Fin, init. ¿Sí? Y después, ¿qué sigue? Lectura del texto. Y entonces acá, ¿qué decíamos? Cadena igual a input, ingrese el texto a procesar, finaliza con punto. El texto a procesar, finaliza con punto. Ah, qué pescado. No, no quiero eso. Ahí está. Bueno, ya se va a dar cuenta. Cadena igual a cadena. Ah, porque acá puse mal. Pero las ganas que tiene de molestarme. ¿En serio me estás jodiendo? Ahí está. Cadena.lower, ¿sí? Y fin input. Y acá arranca. Agrandale la letra, Feli. ¿Cómo? Agrandale un poco la letra, se están Ah, quedando sí, sin perdón. ojos. Ahí va. Profe, una pregunta que tiene que Sí. ver con la función. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo el TP y puede ser que si no tenés en la misma carpeta la función, como que no te la toma el programa. Como si no tenés en la misma carpeta. ¿A qué te referís Claro, con porque yo tengo separado todo por carpetas por cualquier lado. Y tengo que ponerle una que dice funciones y otra que dice, por ejemplo, TPs. Entonces tenía el TP que estaba referenciado a una función, pero la función estaba en otra carpeta y no me A lo ver, tomaba. en lo que hasta ahora ustedes han aprendido a hacer, los archivos .pi, tanto los que tienen funciones como el que tiene el código principal, tienen que estar todos en un mismo proyecto. Acostúmense a separar la idea de carpetas del disco duro con los proyectos de un lenguaje de programación. ¿Sí? La estructura de un proyecto, que en el caso de PyCharm termina siendo una carpeta en el disco duro, es la que a vos te une todos los componentes de ese proyecto. De acuerdo a lo que ustedes hasta ahora aprendieron en AED, todos los archivos .pi que son importados y referenciados en un proyecto tienen que formar parte del proyecto para que funcionen. Si adentro del proyecto tenés muchas carpetas, esas carpetas tenés que informarle a Python que son paquetes, y la forma de hacer eso es un tanto más complicada. Entonces yo les recomiendo, sobre todo a partir de ahora, cosa que en el segundo cuatrimestre vamos a empezar a evaluar en los trabajos prácticos y parciales, que para cada proyecto que crean nuevo, ya sea un trabajo práctico, un parcial o ejercicios de cierto tipo que van a resolver, construyan un nuevo proyecto de PyCharm y ahí adentro pongan todo lo que corresponde. Y si hay un módulo o un archivo .pi que tiene funciones que lo usaron en otro proyecto, pero que lo quieren aprovechar de nuevo acá, copian y pegan ese archivo adentro de este proyecto. Ah, bueno. ¿Se entiende, Martina? Sí, profe. Gracias. Uno puede en Python crear un archivo y usarlo como las funciones de Python. Pero ¿qué hay que hacer con eso? Hay que agregar ese archivo a la librería de Python. Entonces hay que copiar ese archivo en un lugar especial de la máquina. Eso no está en las fichas. Si lo quieren investigar, lo pueden investigar. Pero el problema que van a tener si hacen eso es que cuando entreguen un proyecto de un trabajo práctico, por ejemplo, ¿sí?, a un profe y ustedes hayan usado un archivo de funciones de ustedes que está en otro lado, ¿sí?, el profe les va a poner que eso está mal, porque el código que están usando ahí, ¿sí?, no está escrito en lo que ustedes entregaron. Entonces, por esto les pido que se acostumbren a trabajar con cada proyecto, con los archivos involucrados ahí adentro de ese proyecto, para que no tengan problema cuando entreguen eso en una evaluación. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, recorrido de la cadena. ¿Sí? Acá viene el for, cadena, ¿sí? Y entonces acá arranco con el goteo de cada una de las letras en nuestro proceso, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que planteamos acá adentro? Lo primero que planteamos acá adentro es esta condición, ¿sí? Y dijimos, si carácter es distinto de espacio en blanco, ahí está el espacio en blanco, entonces acá estoy dentro de una palabra y por ahora voy a decir paz. Y si no, acá estoy al final de una palabra, ¿sí? O entre palabras, y por ahora, acá voy a decir contador de palabras, más igual 1. ¿Sí? Y por ahora no hay más nada que hacer, solamente acá decir print la cantidad de palabras del texto es, 2 puntos, ¿sí? Contador de palabras. Acá vamos a agregar el if. Guión, y vamos a llamar a principal. Y ya tenemos nuestra primera versión del programa. Ejecutemos esto y veamos qué pasa. Y acá va a estar el resultado que todos ya me vinieron aclarando en reiteradas oportunidades. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener acá? Si yo pongo cadena de prueba, punto, ¿sí? Esto me va a decir que la cantidad de palabras del texto es 2. A ver, todos los que hasta acá me habían dicho, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cuál es la palabra que no está contando? La última. La última. Lo noté como una pregunta eso, Valentino. ¿Sí? Bien. Todo el mundo está de acuerdo en que la palabra que no está contando es la última. ¿Y por qué no está contando la última? Bueno, es una buena respuesta, pero quiero que me digan acá en el algoritmo qué es lo que está pasando. Porque ¿Sí? cuenta cada vez que hay un espacio y cuando termina el texto no hay un espacio, o sea, no hay un espacio después de prueba. Entonces no cuenta esa Bien, palabra. Está es contando correcto. espacio, digamos. Si le pongo el OR punto, va a funcionar mal, Francisco. Así que no pongan soluciones, ¿sí? Pero está claro, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes, a ver, lo que quiero pensar que todo el mundo está pensando es que la P entra por este lado, la R entra por este lado, la U entra por este lado, la E entra por este lado, la B entra por este lado, la A entra por este lado, y al no haber punto, ¿sí? ¿Qué pasa? La próxima letra, después de la A, cuando viene acá y trata de tomar una letra más después de la A, no hay más nada que tomar después de la A y por lo tanto termina. Y nunca vino por este lado después de la palabra prueba. ¿Sí? De hecho, si yo en el ejemplo que usé, en lugar de cargar la cadena así, ¿sí? La cargo cadena de prueba espacio, ¿sí? Y le doy enter ahí, va a contar las 3 palabras. ¿Sí? En realidad lo que está pasando es que al no estar el punto en esta condición, ¿sí? Llego por acá y todo lo que no sea un espacio entra por acá y por lo tanto no lo cuenta. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese texto que probamos, ¿sí? Por más que no tenga el punto al final, contara la palabra? Porque, a ver, ustedes me dicen, bueno, profe, pero lo que tiene que hacer es agregar, ¿sí? Acá el punto. ¿Sí? Bueno, yo agrego acá el punto y digo, esperen un segundo porque tengo demasiado rápido el mouse. Car distinto de espacio en blanco and car distinto
de punto. Guarda con lo que me decían el OR, porque los que me decían con OR están estudiando de memoria, porque en la ficha lo que tiene es que tiene al final de palabra lo tiene por el verdadero y al entre palabra lo tiene por el falso. Entonces esta condición está planteada al revés y por eso acá adentro tiene un OR. Pero como yo la estoy planteando acá, va un AND ahí adentro. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo resolvemos? Vuelvo ahora al código y agrego esta parte de condición que todos estaban ansiosos por poner ahí. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Y entonces vamos a probar ahora esta nueva versión y yo les vuelvo a cargar cadena de prueba. Y sigue contando 2 palabras. ¿Sí? Te falta el punto. Está bien, no estoy cumpliendo con el enunciado. Es un buen punto, Juan Cruz. Tenés razón y te lo acepto. Sin embargo, fíjense que solo con el poner el punto ahí no alcanzaba para contar la última palabra. Para contar la última palabra teníamos que poner el punto ahí, además tiene que terminar en punto. Pero entonces lo que yo les estoy pidiendo es que piensen, no les estoy pidiendo que me contesten lo que dice la ficha, lo que les estoy pidiendo es que piensen, ¿cómo podría resolver esto si yo no quiero garantizar que la palabra termine con punto? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué me está faltando? Hay varios en el chat, habíamos pensado en agregar, o sea, que el contador empiece en 1. Que el contador empiece en 1, y si yo no cargo texto, vas a decir que el texto tuvo una palabra. O sea, si yo arranco el contador en 1 y hago esto, me va a decir que el texto tuvo una palabra. ¿Se entiende? Sí, sí, no lo había Ahí pensado. Matías lo que está proponiendo es chequear ver si es el mismo carácter que el último. Pero ¿cómo hago para ver si es el mismo carácter que el último? En este caso, prueba termina con A. Cada vez que haya una A, termino la palabra. No, en realidad la solución, y esto es lo que yo quería que ustedes piensen, la solución, si yo no tengo esta certeza de que el texto va a terminar con algo específico, es todo lo que yo haga acá al final de la palabra, todo lo que haga acá al final de la palabra, repetirlo acá al final del ciclo. Esa es la única solución si yo no tengo certeza de que el texto va a terminar con un carácter específico. Y por esa razón, siempre el enunciado va a asegurar que el texto termina con punto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Más o menos. A ver, si yo no sé si el texto termina con algo, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es fijarme acá al final si lo último que terminó fue una palabra o si esa última palabra se contó o no, que eso es lo que vamos a pasar a hacer ahora en un ratito, ¿sí? Y si yo acá al final detecto que la última palabra no se contó, contarla, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que hacer si quiero independizarme de si el texto termina con punto, o si quiero que el texto pueda tener puntos, ¿sí? Profe Germán, ¿eso para que lo conteste directamente el profe Germán? ¿O...? No, no había entendido lo que había puesto, no te preocupes, creo que ya sí tengo, ya sé lo que es el -1, no se preocupen, Ah, bien. no necesito que me lo expliquen. ¿Estamos de acuerdo entonces con lo que estoy diciendo? Juan Cruz, que me decías que no estaba tan claro. O sea, yo todo lo que haga por acá, tendré que chequear si la última palabra lo hice o no y hacerlo por acá afuera. Pero ¿qué es lo que le quiero mostrar con esto? No, yo no trato de darles una receta para resolver el parcial. Lo que quiero darles es la idea de cómo resolver este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque cuando venga el parcial, el trabajo práctico número 3, probablemente tengan que leer un archivo de texto y a cada línea del archivo de texto trabajarla para extraer de ahí los tokens que forman parte de lo que van a tener que procesar. Y esa línea del archivo de texto probablemente no tenga un último carácter al final. Entonces ahí tendrán que ver cómo hacen para resolver, cómo obtienen el último pedazo. ¿Sí? ¿Y eso qué hay que hacer? Hay que pensarlo. Entonces, ¿qué es lo que trato de mostrarles? ¿Sí?
No es mala onda, traten de pensar en lo que les voy diciendo, porque yo estoy tratando de que ustedes construyan esquemas para enfrentar este tipo de problemas, no que se aprendan de memoria una idea para ir y aplicar de memoria esa idea en el parcial 2, ¿sí? Sino que lo que vamos aprendiendo ahora, si después tenemos un escenario parecido, pero no exactamente igual, también lo pueden aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después de controlar el problema de los dobles espacios que muchos me plantearon, ¿sí? Y de ver cómo arreglamos eso, si hace falta, después vuelvo y agrego lo que habría que agregar acá al final para controlar la última palabra y solucionar el problema sin punto. Lo agregamos y lo dejamos andando, ¿sí? Y otra solución más, si el enunciado me dice que el texto debe terminar con punto, ¿cuál sería? Hacer una validación acá. Validar acá que el texto termine con punto. ¿Cómo podría validar acá que el texto termine con punto? ¿Qué les parece? Exactamente. ¿Cómo sería la condición? ¿A alguien se le ocurre cómo sería la condición para estar seguro que el texto termina con punto? Por ahí me parece que no sé si Máximo, Matías, alguien había puesto cuál era la clave. Sí, ahí lo habían escrito cuál era la clave. No. A ver, yo no estoy hablando de esto, de cambiar este recorrido. ¿Sí? Yo lo que estoy hablando es de cambiar o hacer una validación de que si no le pusieron el punto al final, volver a pedir la cadena. Eso es lo que estoy planteando, Francisco. Por ahí no sé si se entendió. A ver, lo hagamos en el código. Rápido. ¿Sí? ¿Cómo sería este while para, si no le puso punto al final, volver a pedirlo? ¿Qué les parece? ¿Cómo hago para saber si la cadena tiene un punto al final? ¿Cómo accedo al último carácter de la cadena? Correcto, ahí está. Si cadena sub -1 es distinto de punto, entonces print error debe finalizar con punto, ¿sí? Y acá vuelvo a cargar la cadena. Pero insisto, esto me vendría bárbaro para este ejercicio porque el enunciado me dijo que termina con punto. Y de última, con eso yo me aseguro que termina con punto. ¿Sí? Pero si en otro tipo de problemas no tengo la garantía de saber con qué carácter termina y que puede terminar y cortar en un lugar y se acabó y yo tengo que procesar hasta la última letra, no tienen esa posibilidad y hay que pensar en cómo lo resuelvo cuando el ciclo terminó. Y eso es lo que estaba tratando de. Vamos a la otra situación que también ustedes ya de antemano plantearon, lo cual me encanta, ¿no? O sea, me encanta que participen. Lo único que por ahí me pongo loco es porque les digo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, n veces, ¿sí? Esto que me plantearon, ya lo vamos a ver, ¿sí? La idea es que no lo vuelvan a plantear, pero me encanta que participen, por favor. A ver, ¿qué era lo que habían planteado varios? ¿Sí? Si yo digo, arranco con 2 espacios, cadena de prueba, por más que ponga el punto ahí, que lo tengo que poner, porque si no ahora no me va a dejar, ¿sí? Me dice que la cantidad de palabras es 5. ¿Por qué? Porque en realidad contó estos 2 espacios, más la palabra cadena, más la palabra de, más la palabra prueba con el punto al final. O sea que, evidentemente, hay un problema con los espacios. ¿Sí? De la misma manera, si yo ejecuto y tomo cadena de prueba, pero pongo un par de espacios de acá y un par de espacios de acá y un espacio después del punto, y le digo eso, me va a contar 6 palabras. ¿Sí? O sea que, evidentemente, ¿sí? Hay un problema. Sí, ese también funciona, Agustín, también funciona perfecto. ¿Sí? ¿Por qué poniendo -1 entras al último carácter que cargas por teclado? Por esto de la forma en la que funcionan los subíndices de las secuencias. ¿Sí? Eso, Benjamín, es parte de la primera ficha cuando vimos tuplas o secuencias o cadena de caracteres. Los subíndices arrancan en 0 y van de 0, 1, 2, 3 hasta n-1.
Pero si el subíndice que usás es negativo, arranca del final y vuelve hacia el principio. O sea, el último elemento de cualquier secuencia siempre tiene el índice -1. Así como el primer elemento de la secuencia tiene el índice 0 siempre, el último elemento de la secuencia siempre tiene el índice -1. El anterior -2, el anterior -3 y así sucesivamente hasta llegar al -n, que es el del primer elemento. ¿Sí? Ok, buenísimo, Benjamín. Bueno. Le haces un condicional de si caracteres es espacio y ahí verificas bien. Es correcto, Juan Cruz. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo verificamos acá? Es correcto lo que vamos acá de plantear. Acá en este punto, antes de contar la palabra, yo tengo que verificar si lo que acaba de terminar, si el carácter anterior a este, ¿sí?, fue el final de una palabra. ¿Sí? Yo sé, y por lo que leí que estaban conversando con Germán, deben haber estado hablando de eso, y aparte porque lo conozco de hace 1000 años el profe Silvio, que probablemente ustedes con el profe Silvio trabajaron con subíndices y usaban el subíndice de la letra anterior, y acá en lugar de hacer este for char, usaron un for i in range del len de cadena. ¿Sí? Yo, los ejemplos que yo les voy a dar y la forma que yo les voy a mostrar de procesar cadenas, no uso los subíndices. ¿Por qué? Porque el objetivo de este tipo de problemas es que aprendan a manejarse con secuencias de las cuales no conocen la cantidad de elementos y no saben qué vino antes ni qué vino después. ¿Sí? Y ustedes no entienden, o no es que no entienden, porque no lo pueden entender porque no lo vieron, no es culpa de ustedes. Simplemente quiero decir, no saben lo importante que es eso. Porque no sé si el profe Germán tiene ahora algún caso, pero yo, por ejemplo, tengo una tabla en donde tengo todos los trámites del sistema electoral desde que se puso en marcha, y son 160 millones de trámites y más. ¿Sí? Y yo no puedo nunca, si tuviera que hacer algún proceso que tenga que ver o tenga que recorrer todos esos trámites, no podría jamás pensar en tener el subíndice de cada uno de esos 160 millones de trámites en memoria. ¿Sí? O peor aún, piensen en un controlador de sismos que está puesto cerca de un volcán y que cada 3 segundos está tirando una información, y esa información está llegando a una máquina cada 3 segundos constantemente, y esa máquina la tiene que ir procesando. Y nunca va a terminar. Entonces yo no puedo contar siempre con que voy a tener el anterior o el siguiente. Hay problemas, un montón de problemas en la vida real, en donde yo solo tengo el de ahora. Y de lo que pasó antes o de lo que va a pasar después me tengo que encargar yo de ver cómo lo resuelvo. Y eso es lo que les quiero mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Agustín. Por ahí vamos. ¿Sí? Podríamos armar un contador de letras. Ahora, ¿sería un contador de letras de todo el texto lo que propones, Agustín? ¿O cómo sería ese contador de letras? Exactamente. La idea que propone Agustín es contar las letras de la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese contador va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegue al final va a tener 6, pero cuando arranque con la palabra de, va a volver a arrancar en 1, 2, y acá va a volver a arrancar en 1, 2, 3, y así sucesivamente. ¿Todos estamos pensando en este mismo contador de letras? ¿Sí o no? No. No estamos pensando todos en ese mismo contador de letras. Bueno, ¿qué les parece? Yo no hay duda que voy a necesitar acá un contador de letras, ¿sí?, de palabra. Le voy a poner CLP a ese contador de letras de palabra, ¿sí? Y ese contador de letras de palabra, ¿sí?, ¿dónde le sumo 1 a ese contador de letras de palabra? ¿Qué les parece? ¿En dónde ubico la suma? En cada letra, bueno, pero acá, dentro de esto. A la derecha de la condición, correcto, cuando estoy dentro de una palabra, perfecto.
¿sí? Entonces, acá tengo el contador de letras de palabra, y a este señor le pongo más igual 1. Bien, entonces con eso yo ya voy contando letras de palabra. ¿Y cómo aprovecho eso cuando esté acá al final de la palabra para controlar que haya terminado una palabra? No, 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 Juan Cruz. Por Dios que no. O sea, otro for, nunca jamás. ¿Sí? Si vos quisieras armar algún corte de control para guardar las palabras en otro lado, cosas por el estilo, podría llegar a necesitar otro for. Pero en este proceso que estamos planteando acá, nunca jamás vas a necesitar poner otro ciclo adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ciclo es el que va a recorrer la cadena. Toda la cadena, de punta a punta. Si vos plantearas un ciclo adentro de otro, tendrías que replantear todo el proceso. ¿Sí? Así que otro ciclo, no. Entonces, acá lo que en todo caso podemos llegar a necesitar es una condición, pero no otro ciclo. ¿Sí? Eso es importante verlo. ¿Sí? La solución de otro ciclo es normal que surja, Juan Cruz. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo tengo un ciclo que va por la palabra, y cuando termino pongo otro ciclo para que vaya por todos los espacios, y después, pero en este esquema que estamos trabajando, eso me rompería incluso este proceso, porque el siguiente carácter de acá va a ser el anterior, por más que yo haya puesto un ciclo adentro. Entonces ahí se armaría una ensalada importante. ¿Sí? No, lo que yo tengo que lograr acá es plantear una condición para saber si lo que acaba de pasar es que terminó una palabra. Bueno, Germán, bájate hermano, no hay problema. Si lo que acaba de terminar es una palabra, ¿sí? O si lo que acaba de terminar es lo que vino antes es un espacio. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Si lo que acaba de terminar es una palabra, ¿qué podemos decir con absoluta certeza en este punto? Que el contador de letras de palabra va a ser mayor que 0. ¿Sí o no? Si acaba de terminar una palabra, lo que podemos decir con certeza es eso. El contador de letras de palabra va a ser mayor que 5. ¿Sí? Ah, bueno, ahí vamos a tener que trabajar esa parte, Francisco. ¿Sí? Ahí vamos a tener que trabajar esa parte, porque si no, esto me solucionaría el problema de los espacios del inicio, pero no me solucionaría el problema de los espacios entre palabras. Entonces vamos a tener que volver ese contador a 0, y por eso cuando yo le pregunté, creo que había sido Agustín al principio, ¿sí? Que había hablado del contador, yo le pregunté, ¿qué tipo de contador de letras? Y Agustín me dijo, un contador de letras por palabra. Y por eso cuando hice acá arriba el ejemplo, dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá lo volví a 0 para que vuelva a arrancar en 1, 2, y acá lo volví a 0 para que vuelva a arrancar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ¿se entiende? Entonces, cada vez que yo termino una palabra, este contador de letras va a volver a 0 para que la próxima palabra vuelva a arrancar desde 1. ¿Estamos de acuerdo? También podríamos haber usado una bandera. Esa es totalmente válida, Juan Cruz. También podríamos haber usado una bandera. Que la prendés de este lado, ¿sí? La pones, acá le pones true, acá controlás por esa bandera, y acá le vuelves a poner false para que vuelva a arrancar. Y con ese esquema también podrías hacerlo perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Yo, como el contador de letras nos sirve para un montón de otras cosas en este tipo de problemas, que después lo vamos a seguir viendo en esta clase y en las clases siguientes, me voy a basar en el contador de letras. Y fíjense lo que voy a hacer acá. Acá los voy a obligar a repasar un poco. Si yo acá pongo contador de letras de palabra igual a 0, habiendo entendido ya que acá vamos a tener otra reinicialización, al final de esta parte vamos a tener otra reinicialización en donde a ese contador de letras de palabra lo voy a volver a 0. Si yo pregunto acá, ¿qué está pasando por el verdadero de esta condición? ¿Qué me dice esa condición? ¿Dos espacios al principio o dos espacios entre palabras? Entonces fíjense lo que voy a hacer acá y vamos a ver si repasando se acuerdan de qué estoy haciendo.
¿Qué hago con eso? Con esto yo vuelvo de acá, salto directamente al siguiente carácter y directamente a volver a entrar por acá arriba. ¿Sí? Entonces, cada vez que llegue acá a un doble espacio, ya sea el comienzo o donde llegue, yo de acá salto al inicio y del inicio salto allá arriba. ¿Sí? Y todo carácter que llegue a este punto y que a mí no me sirva para nada porque es un doble espacio, un espacio del principio, o lo que sea, lo saltea. ¿Sí? Ahora, cuando acaba de terminar una palabra y esto es falso, entonces acá abajo sí tendré que hacer el contador, ¿sí? De palabras más igual 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Puede funcionar por ahí o no? En realidad sí, Matías. ¿Cuál sería la forma de hacerlo sin el continúe? Que todo lo que vos hagas por acá, ¿sí? Lo hagas por este lado de la parte verdadera de la condición que habíamos planteado antes, con el contador de letras de palabra mayor que 0. Esa sería la forma de hacerlo sin el continúe. Pero como no lo vamos a usar más en ningún otro código de todo el año, ¿sí? Este es el único lugar donde yo lo pongo para decir que lo usamos en alguna parte. El break sí lo vamos a usar en otros códigos, pero el continúe no lo usamos nunca más en ninguna línea de código de todas las fichas de todo el año. Entonces este es el único lugar donde a mí se me ocurre que lo puedo poner sin hacer lío. ¿Por qué? Porque la lógica que va acá adentro suele ser bastante intrincada y termina quedándome todo del lado verdadero de este if. En cambio, de esta forma yo me queda como este if de control con el continúe y la lógica la pongo directamente en la rama falsa de la condición. De todas maneras, cada uno de ustedes puede hacerlo de la manera que quiera. Lo importante, dentro de nuestra plantilla, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que acá, tenemos el sector de control de doble espacio, o sea, esto es el sector de control de doble espacio, y este es el sector de reinicialización por palabra. Reinit por palabra. Porque eso sí es algo que vamos a usar todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Cómo planteen el control de doble espacio, eso ya queda para ustedes. E incluso, en general en el parcial, no se los puedo confirmar hoy, pero en general en el parcial se garantiza que viene un solo espacio. O sea que si quieren no hacer el control de doble espacio, no hay problema por eso en el parcial, porque en el parcial dice estrictamente que las palabras se separan por un espacio blanco. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Profe Silvio no nos penó todas las funciones de esa ficha. No entiendo, Juan Cruz, esa parte. No, que el profe Silvio, el continuo, el break y todo eso, dijo que no lo usemos nunca, que no sé qué cosa. No, a ver, si somos sinceros, en general siempre hay una forma de resolverlo. Alguien me había preguntado al principio, yo usé un break para terminar el ciclo del trabajo práctico. Yo le contesté, hay una forma de hacerlo con una condición en el while. ¿Sí? Y en general siempre pueden ser reemplazadas por condiciones, pero ¿para qué están esas palabras en el lenguaje de programación? Cuando la lógica que tengo que agregar para reemplazar el corte por una condición es demasiado complejo y me hace terriblemente ilegible el código, y bueno, pues uso la palabra del salto y se acabó. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Sí? Y van a ver que hay fichas de algoritmo del profe Valerio, ¿sí? Más adelante, que las van a ver con el propio profe Silvio, en donde el break está usado. ¿Sí? Pero el continúe no, en ningún lado. Entonces por eso yo lo pongo acá, como una aplicación para ponerlo en alguna parte de todo el año, digamos, porque fuera de esto no está usado en ningún otro lado, jamás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí?
eso no te sirve para espacios en el principio. Sí, ¿cómo que no? Ahí lo controlamos, Agustín. No, esto es mucho más simple que el parcial. De hecho, no empezamos todavía, Francisco, con las cosas que van a ir al parcial. ¿Sí? Esto es como el inicio, como el template inicial de lo que es el parcial. ¿Sí? Pero bueno, voy entonces al código. ¿Sí? Vamos a agregar esto que hicimos. Tratemos de agregar esto que hicimos en el código. Veamos si podemos. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Bueno, nos agregamos en el inicialize el contador de letras. Contador, letras, pero palabra igual a 0. ¿Sí? Y entonces acá dijimos, si estoy dentro de una palabra, voy a decir contador letras palabra más igual 1. ¿Sí? Y acá, al final de las palabras, y antes de contar, voy a decir, si el contador letras palabra es igual a 0, ¿sí? Continúe. Fíjense que esto me queda, acá me queda, control, espacio doble, fin control. ¿Sí? Y acá abajo que me va a quedar, reinicialización de contadores, acumuladores y banderas por palabra. Y acá me va a quedar el contador letras palabra igual a 0. Entonces, ¿sí? Ahora sí tenemos un esquema que nos va a resolver los problemas que habíamos planteado. Veamos esto. Denme un ratito con el chat, que ahí estoy viendo que hay cosas nuevas. ¿Sí? Quiero ejecutar esto para probarlo. Y ahí veamos. Espacio, 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 cadena de prueba. Punto. ¿Sí? Cantidad de palabras, 3. ¿Sí? O si no, cadena, perdón. De vuelta. Cadena de prueba, cadena, espacio, espacio, de, espacio, espacio, prueba, punto, enter, y ahí quedó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy desde Matías y ya voy a explicar todo lo que haga falta. Acá, en el ejercicio, el contador de palabras lo usamos solo para el promedio de letras por palabra. No, porque te pide, el punto 1 te pide específicamente contar palabras. Mira. El punto 1 te dice cantidad de palabras del texto. O sea, para eso lo voy a usar. Después también me va a servir para el promedio. ¿Sí? No es para amargarse, Brian. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar. Lo que yo les voy a proponer después de la clase de hoy es que arranquen con los ejercicios de caracteres, pero con los puntos simples. No se quieran meter, como Agustina, que en la clase de ayer de tutoría ya me estaba preguntando por la sílaba mo. Ya les digo ahora que no vamos a llegar a la parte de la sílaba lo. Lo vamos a ver la clase que viene, pero no importa. Tienen un montón de puntos para resolver. Todos los que digan la palabra tiene una letra, todos los que digan la palabra cumple con tener cantidad de letras impar, los que digan la palabra tiene más vocales que consonantes, los que digan la palabra tiene vocal, lo que digan la palabra tiene consonante, lo que digan la palabra tiene un dígito, todo eso lo pueden resolver. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que empezar a trabajar, ¿sí? Haciendo ejercicios, 1 ejercicio, 2 ejercicios, 3 ejercicios, acá está la clase del cuadro. ¿Sí? Y ya están empezando a entrenarse. No quieran ir de 0 a 100 como un Ferrari. ¿Sí? Vamos por partes. Entendamos esta lógica y podamos aplicarla en problemas simples. Y después le agregamos complejidad. ¿Sí? Y eso yo les aseguro que lo vamos a poder hacer. El problema es que si no entienden esto, no hay forma de que después le agreguemos complejidad. ¿Sí? Por eso, primero hay que lograr llegar a entender esto. Bien. Sigo. En este ejercicio contador de palabras, sí, eso ya lo entendí. El parcial ya está. Se ponía, y se ponía ahí contador de letras palabras mayor o igual a 1, contaba las palabras solo en ese caso, también funcionaba bien. Mayor o igual a 1. No, a ver, si pongo mayor o igual a 1, a ver, lo voy a plantear en el código. Si yo acá pongo mayor o igual a 1, o mayor a 0, este contador de palabras
tiene que venir al verdadero de esta condición. Y este continuo no tiene que estar. Así funciona también, sin el continuo. Pero, como ya les conté antes, ¿sí? Como quiero usar el continuo porque estoy encaprichado, por eso lo armo de esta manera. Pero si lo armo de esta manera, entonces esto no va dentro del if, sino que va directamente abajo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Agustín. Y alguien me había preguntado por lo del continuo, ¿no? No me acuerdo quién me preguntó, dónde lo leí, pero alguien me había preguntado la lógica del continuo. El continuo lo que hacía, ahí va Juan Cruz, el continuo lo que hace es saltar desde este punto directamente, no importa qué más haya después, desde esa línea de código salta a la siguiente vuelta del ciclo. O sea, llega acá y viene a la siguiente vuelta del ciclo. En este problema de caracteres, lo que hace ese continuo es, empezar de vuelta con el carácter que sigue. ¿Sí? Eso es lo que dice el continuo. Llegué a detectar que este carácter es mugre, un doble espacio, algo que no me interesa, salta a empezar de vuelta con el carácter que sigue. Eso es lo que hace el continuo. ¿Sí? Si el carácter era el último, ¿sí? Termina el ciclo. ¿Se entiende, Juan Cruz? Y no hace más nada. No hace más nada de lo que hay para abajo hasta el punto del carácter que sigue. Por eso el continuo funciona, porque si el contador de letras palabras es igual a 0, quiere decir que antes ya pasé por acá y ya conté todo lo que tenía que contar. Y lo puse en 0. Entonces, si vuelvo a llegar acá y nunca pasé por allá, no hay nada más que hacer. Vamos a la siguiente letra. Y si pasa lo mismo, vamos a la siguiente letra. Y si pasa lo mismo, y si termina, es porque no había nada más que hacer. Que sería el caso mirá, sería el caso de decir, vamos de nuevo. Cadena, prueba, espacio, 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 punto. ¿Sí? Fíjate, acá llegó hasta este primer espacio, y en ese primer espacio, ¿qué pasó? Ah, me quedó mal esto. Ahí voy. Vuelvo a poner en 0. Sí, sí, ahí está. Gracias. Ahí va de nuevo, pero quería mostrar este ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Acá en realidad, cuando vio este espacio, contó la palabra prueba. Este espacio que hubo después, ese de ahí, ese de ahí, este de acá, este de acá y este de acá fueron todos continúes. Y el último fue un continúe, pero como ese último fue un continúe y se fue el ciclo, ¿sí? Y era el último carácter, terminó el ciclo y terminó. Y el contador de palabras quedó en 2. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el continúe en este proceso. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? Y bueno, ¿cómo sería para resolver el caso que me habían preguntado? Cadena de prueba, sin nada, enter. Bueno, ahora me va a decir que lo tengo que cargar con punto. Déjenme que desactivo el validador. Vamos a desactivar el validador, así me deja cargarlo sin punto. ¿Sí? Vamos de vuelta. Cadena de prueba, enter. ¿Sí? 2 palabras. Ya sabemos, no está contando la última. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer, que lo que yo les contaba es, termina el ciclo for, ¿sí? Termina el ciclo for, y cuando termina el ciclo for, acá abajo, volver a preguntar si el contador letras palabra quedó valiendo mayor que 0, entonces, contador de palabras más igual 1 y todo lo demás que haya que hacer. ¿Por qué? Porque quiere decir que la última vez pasó por el lado de una letra, la última vez pasó por acá, y se fue, y nunca vino por este lado. Entonces todo lo que yo hago acá, lo tengo que hacer también afuera del ciclo. Fíjense que si yo hago esto, agrego este control, ¿sí? Y ejecuto, ¿sí? Por más que yo no ponga punto, tengo las 3 palabras contadas como corresponde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Para los que me habían preguntado cómo era eso de poner el control al final. ¿Sí? De hecho, sí, también funcionaría para ese caso, Emiliano. Si pusiera cadena.d.prueba, punto, también contaría correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, hasta acá, todos felices.
con nuestra versión del programa para solo contar palabras. Entonces, fíjense que ya tenemos la plantilla que yo había mencionado, ¿sí? Tenemos, ¿qué cosas son obligatorias? La inicialización, la lectura, el recorrido, la división entre recorrido dentro y recorrido fuera, el control de doble espacio, la reinicialización y toda la lógica necesaria para la detección, detectar, detectar, y de este lado, contar. Esto, gente, era mi objetivo de la clase de hoy. ¿Sí? Esto. Que entendamos esta idea. Entonces, cuando a mí me dicen, en realidad estuve por ahí medio mal yo en el enunciado, voy a volver acá. ¿Sí? Y a mí me dice el promedio de letras por palabra, en lugar de llamarle el promedio de vocales por palabra, le voy a llamar, no, ¿qué pasó? Esto. En lugar del promedio de vocales por palabra, vamos a poner acá la cantidad con al menos 3 vocales. ¿Sí? Y ahí vamos a ver a qué me refiero con detectar. ¿Sí? Fíjense, el segundo punto de acá, ¿qué decía? El segundo punto de acá hablaba de el promedio de letras por palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el promedio de letras por palabra? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para resolver el promedio de letras por palabra? A ver, acá hay algo que ya me deberían responder de memoria. ¿Qué es un promedio? Suma y división. Perfecto, Lautaro. ¿Sí? Suma dividido cantidad. Suma dividido cantidad. Perfecto. Eso ya lo tienen que saber, ya tiene que salir automático. ¿Sí? ¿Suma de qué? Suma de las letras de todas las palabras dividido la cantidad de palabras. Bien, ¿quién me da las letras de cada una de las palabras? Este contador. Entonces, ¿qué necesito para tener la suma de las letras de todas las palabras? Un acumulador de letras. Acumulador de letras más igual contador de letras de palabra. Y fíjense qué importante es que lo vuelvan a hacer o al final el contador de letras de palabra, porque el contador de letras de palabra lo van a tener que usar mucho en las condiciones que van a tener que plantear acá, ¿sí? Para determinar si una palabra cumple o no cumple con algo. ¿Sí? Y ahora, teniendo el acumulador de letras por palabra, ¿cómo calculo el promedio? Teniendo el acumulador de letras por palabra, que de hecho hay que ponerlo acá, acumulador de letras igual a 0, ¿cómo calculo el promedio? Acumulador dividido contador de palabras. Pero ¿qué pasa? El contador de palabras puede ser 0. Entonces necesito chequear acá que el contador de palabras sea mayor que 0 para poder calcular ese promedio. Esencialmente necesito ver que se hayan cargado al menos una palabra. ¿Sí? Entonces, ese promedio será igual al acumulador de letras dividido el contador de palabras. ¿Sí? Y entonces ahí sí mostraré, ¿sí?, la cantidad de palabras, que era el punto 1, y el promedio, que era el punto 2. ¿Sí? Y fíjense cómo esta estructura, bueno, acá si quieren podrían mostrar que no se cargaron, acá podrían mostrar no se cargaron palabras. Y fíjense cómo esta estructura pasa a ser parte también de la plantilla, porque siempre que yo vaya a mostrar resultados, el control que yo debería hacer acá para mostrar los resultados al final es si al menos se cargó una palabra. ¿Sí? Controlar que al menos haya habido una palabra, y acá si no vendrá error, no se cargaron palabras. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo llevamos al código? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cuál es la idea de la lógica? ¿Sí o no?
Bruno, decime. No. Bueno, se repitió. Bien. Vamos entonces al código. Llevemos esa lógica al código. ¿Sí? Esto de acá lo voy a comentar y les voy a agregar un comentario para dejárselos. Si no tuviéramos la certeza de que el texto termina con un carácter específico, bueno, y ahí queda el control final, ¿sí? Entonces, acá ¿qué dijimos? Vamos a tener un acumulador de letras, más igual contador de letras palabra. Ese acumulador de letras acá arriba dijimos que hay que ponerlo en 0. Letras igual a 0. ¿Sí? Y por acá abajo entonces, antes de mostrar resultados, vamos a tener que hacer una condición. If contador palabras mayor que 0, entonces podemos mostrar, podemos calcular el promedio, acumulador de letras dividido con contador de palabras, y print letras por palabra es 2 puntos, coma, promedio. ¿Sí? Y además, esto por ahí lo podemos transformar en una función para que, a partir de este momento, cada vez que necesitamos calcular un promedio, simplemente llamemos a la función. Lo dejo para la clase que viene a eso. Porque quiero terminar la idea de la plantilla. ¿Sí? Al menos, si me dan unos minutitos más, llegamos al de las vocales también. ¿Sí? Entonces, acá tengo esto. ¿Sí? Si volvemos a probar con cadena de prueba, le voy a agregar el punto ahora. ¿Sí? Si volvemos a probar con cadena de prueba, dice 3 y dice 4, 66, y tengo 6, 2 y 6. 6, 12, 14, dividido 3 y más o menos ando por ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evidentemente, el promedio nos está quedando bien, y si yo digo, no puse el else, en realidad lo voy a poner así, no nos queda mal, pero else, print, no. ¿Sí? Y si ahora ejecutamos y ponemos enter, ¿sí? No se cargaron palabras. ¿Sí? O ejecutamos y ponemos espacio, 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 punto, enter, ¿sí? No se cargaron palabras. Y se acabó el problema. Entonces ya tenemos eso resuelto. ¿Qué decía el punto siguiente? El punto siguiente decía la cantidad de palabras con al menos 3 vocales. Señores, esto de acá es el punto típico de este tipo de ejercicios. Típico. ¿Por qué? Porque ese punto requiere detectar algo en la palabra y contarla si cumple con una condición, que es lo que les había dicho acá abajo. Pero no vamos a llegar a la de los. Este de acá abajo es igual que el de arriba. ¿Sí? Porque es la cantidad de palabras que tuvieron al menos 3 vocales, que tuvieron más vocales que consonantes, que tuvieron al menos un dígito, que tuvieron una T en la tercera letra, que, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero fuera de eso, lo que quiero llegar a mostrarles hoy es cómo ataco estos puntos típicos. Y estos puntos típicos van a tener 2 tareas, y siempre tienen que dividirlos en esas 2 tareas. ¿Cuáles son las 2 tareas? La de detectar y la de contar. ¿Qué implicará detectar para este punto típico? Para este punto típico, detectar implicará de este lado, ¿sí? Verificar si la letra es una vocal, como ahí está poniendo puntos. Perfecto. ¿Sí? Pero guarda, no confundan eso, no confundan el lado en donde tengo que hacer las cosas. Verificar si la letra es una vocal y contarla como una vocal más, lo voy a hacer de este lado. ¿Sí? Y el contar la palabra que cumplió con la condición, lo voy a hacer de aquel lado. ¿Sí? Porque si quiero hacer las 2 cosas juntas, no se puede. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Y acá vendrá una
condición, ¿sí? Y vamos, yo voy a poner así, es vocal car. Y este es el otro tipo de funciones que comúnmente se llevan a cabo en este tipo de programas, ¿sí? Ese también funcionaría, Santiago, pero voy a aprovechar para armar una función extra, ¿sí? Que en la clase que viene terminamos de pulir, ¿sí? Si esto es verdad, ¿qué voy a hacer? Contador de vocales, cvoc, más igual 1. Y fíjense que apareció un cvoc acá. Fíjense cómo empieza a automatizar. Listo, apareció un cvoc acá. Automáticamente yo sé que ese cvoc también lo tengo que poner acá. Porque si es un contador tiene que arrancar en 0. Igual a 0. ¿Y este contador va por palabra o va hasta el final del programa? Por palabra. Entonces también lo tengo que poner acá. Cvoc igual a 0. Y fíjense cómo esto es lo que yo quiero que lleguemos a lograr. Apareció un contador y hay un par de cositas que ya sé que tengo que hacer, que no me tengo que poner a pensar que las tengo que hacer, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de automatización con la plantilla que yo digo que tienen que tratar de lograr. ¿Cómo? Haciendo ejercicios. Es la única manera, ¿sí? Y esto viene por acá, ¿sí? Y entonces, de este lado, ¿qué tendré que hacer con ese cvoc para saber si cuento o no la palabra? Y tendré que preguntar si ese cvoc y si esto es verdad, un contador de palabras con 3 vocales más igual 1. Y si acá apareció un contador de palabras con 3 vocales, ¿qué tengo que hacer? Acá arriba tengo que tener ese contador de palabras con 3 vocales igual a 0. Y fíjense cómo nos llevó casi 2 horas armar la plantilla y resolver el punto que en orden de complejidad venía pareciendo ser más complejo que los dos anteriores, nos llevó nada. Una partecita del tiempo de lo que nos llevó todos los otros. ¿Pero por qué nos llevó nada? Porque ya tenemos todo armado. Es agregar un detalle del lado del detectar, agregar un detalle del lado del contar, y bueno, y no lo puse, pero mostrar el resultado, 3 vocales al final. Listo, se acabó. Y de hecho, fíjense que el código va a ser igual, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a arrancar por el principio. Me voy a venir acá y voy a arrancar y voy a poner contador vocales igual a 0. Contador palabras 3 vocales igual a 0. Me vengo adentro de la palabra. Y fíjense cómo esto es algo que tienen que acostumbrarse a hacer. A moverse dentro de este código y saber exactamente dónde está cada cosa. Me vengo adentro de la palabra, la parte verdadera del if. ¿Y ahí qué viene? If es vocal, cal, car, 2 puntos, contador vocales, más igual 1. ¿Sí? Bueno, esta no la tengo programada, y entonces le voy a decir que la cree, ahí me la creó, ¿sí? Y acá simplemente lo que hago es return car in pero y bueno, y lo único que podríamos agregar además es la U con diéresis y la U con diéresis. Y ahí tendría más o menos todas las vocales, ¿sí? Si esto es true, retorna true. Si esto es false, retorna false. Y fíjense cómo tenemos una función. Una de las cosas que les van a pedir seguro en este parcial es que implementen funciones. Con este tipo de funciones implementadas estamos cumpliendo con la regla. Entonces por eso quería que eso fuera una función, ¿sí? ¿Por qué hacer de una función algo tan corto? Porque les van a pedir que las implementen. Y aparte, porque esta función es una función que después la podemos pasar a un módulo de funciones alfabéticas,
Y es lindo tener una cosa que yo ya no me tengo que preocupar más. Escribo, es vocal car y se acabó. Y me retorna true si es vocal y falso si no lo es. ¿Sí? Porque tiene peso por sí mismo el hecho de vocal. Cuando yo estoy leyendo el código, leer un in con todas las letritas que están adentro es mucho más complejo que leer es vocal car. Porque si leo es vocal car, ya no tengo duda de qué es lo que estoy preguntando. ¿Sí? Eso contestando a la pregunta de Santiago. ¿Sí? Pero está buena la pregunta. ¿Sí? Condicional para ver si es mayor o igual a 3. Claro, y después de eso, ya controlamos lo de vocal, y lo que me falta acá es decir, if contador vocales, ¿sí? Es mayor o igual a 3, si esto es verdad, contador de palabras con 3 vocales, más igual 1, y me falta finalmente agregarlo a estos los resultados, print la cantidad de palabras con 3 o más vocales, y ahí, perdonen, ya sé que es tarde, contador de palabras 3 o más vocales, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí ya tenemos resuelto, ¿sí? Cadena de prueba, ¿sí? Y creo que ahí les tiene que contar 2. Ahí, bien, ¿qué faltó? Contó 3. ¿Qué faltó? ¿Qué me salteé? Ponerlo en 0 en el for. Correcto, muy bien. Reinicializar. Me faltó reinicializar. Contador de vocales igual a 0. Y la respuesta a la buena pregunta que estaba haciendo Francisco, ¿sí? ¿Hace falta las mayúsculas? Mirá, Francisco, la respuesta a eso va directo con lo que charlamos al principio de la clase. Este tema de funciones reutilizables versus funciones para este problema. En este problema no hace falta. Ahora, si yo quiero hacer unas funciones vocal que me sirva para siempre, las tengo que poner. Porque no sé si en algún otro problema las voy a usar y no voy a haber puesto el lower en la cadena. ¿Se entiende, Francisco, la respuesta? Buenísimo, pero la pregunta viene bárbaro porque sirve para que lo charlemos todos al tema. ¿Sí? Bueno, gente, estoy en hora, estoy pasado, de hecho. Muchísimas gracias por haber estado ahí hasta esta hora, ¿sí? Por haber estado ahí del otro lado hasta esta hora. Les subo este ejemplo, ¿sí? Hasta acá, como llegamos hasta donde llegamos a codificarlo. Le voy a arrancar el enunciado de lo dejamos para la clase que viene. La clase que viene vamos a hacer 2 letras, pero además vamos a hacer varios puntos con complejidad bastante más grande a lo que vimos hoy, ¿sí? Y la idea es que la clase que viene vamos a terminar de ver todo lo que puede aparecer para que después nos quede un tipo parcial que hago yo y el simulacro que hacen ustedes, ¿sí? Pero mi propuesta es 2 cosas. No dejen de practicar también lo que ven con el profe Silvio en la clase de teórico, porque después de las vacaciones, si no hacen nada más con vectores, se les va a poner muy cuesta arriba la materia, ¿sí? Así que tienen que dividir el corazoncito en 2 partes, tratar de hacer algún que otro ejercicio de lo que ven con el profe Silvio, ¿sí? Y luego tratar de hacer 1 o 2 o 3, ideal, ejercicios por semana de este tipo. Yo la clase que viene, al final de la clase, les voy a dar una serie de enunciados como para que ustedes se armen en ejercicios de este tipo, ustedes solos, y puedan practicar ustedes solos, ¿sí? Ejercicios de esta índole, ¿sí? Así que a trabajar, sigan pagando la cuota, y bueno, ya queda casi nada para las vacaciones, así que vamos a ponerle todo lo que nos queda, ¿sí? Y nos vamos de vacaciones vacíos de haber dejado todo en la cancha. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Muy bueno. Para mí son vacaciones, che. Yo ya hice la carrera. Ustedes tendrán que estudiar. Para mí son vacaciones.